Mi nombre es Raúl Mejía y nací en El Salvador, un país donde la fe y el peligro conviven en cada esquina. Mi vida es un testimonio del poder transformador de Dios, que me ha guiado a través de momentos que parecían imposibles de superar. Hoy le contaré cómo mis padres fueron rescatados del abismo de las adicciones y las prácticas ocultas, y cómo nuestra familia sobrevivió a la brutal guerra civil en El Salvador, enfrentando a grupos armados que intentaron arrebatarnos la vida y donde nuestro mayor escudo fue la Biblia. Les contaré cómo un milagro nos llevó de la desesperación en México a una nueva vida en Canadá y cómo finalmente regresé a México para cumplir un llamado divino. Mi historia comienza en El Salvador, donde nací y donde mis padres también vivieron experiencias significativas. Me gustaría compartir un poco sobre el testimonio de ellos y algo de mi propia historia, incluyendo cómo llegué a México gracias a un milagro de Dios. Todo esto comenzó en El Salvador, en los años previos a la guerra. Mi padre, criado en una iglesia católica bajo la influencia de sacerdotes, y mi madre, educada en la fe católica en un colegio de monjas, se conocieron y se casaron. Al principio no conocía muchos detalles de sus vidas, pero con el tiempo fui descubriendo algunas cosas. Entre ellas, mi padre luchaba con el alcoholismo y las drogas, mientras que mi madre, en su educación con las monjas, fue introducida en prácticas ocultas. Sin embargo, el Señor los liberó de esas cadenas, lo cual es algo verdaderamente asombroso. En medio de su matrimonio y sin conocer el Evangelio, mi padre decidió irse a los Estados Unidos, cruzando la frontera con algunos familiares y amigos. Llegó allí buscando liberarse de sus adicciones, diciéndole a mi madre: si regreso, será porque algo habrá cambiado en mi vida. Sin embargo, él mismo no creía que eso fuera posible. Todo cambió un día cuando, tras consumir drogas, sufrió una sobredosis con la intención de acabar con su vida. Durante esa sobredosis, un joven entre los muchos inmigrantes ilegales que vivían allí comenzó a cuidarlo y a compartirle el mensaje de Dios. Mi padre estaba en un estado casi de trance por la cantidad de droga que había consumido, pero el joven continuaba hablándole, diciéndole: Dios tiene un plan para ti, Dios tiene algo preparado para ti. El joven continuaba diciéndole: acepta a Cristo. Y mi papá cuenta que en un momento le respondió: está bien. Si tu Dios es tan poderoso como dices, lo aceptaré si logro salir de esta, y entonces iré a la iglesia contigo. Aunque mi papá se resistía a asistir a la iglesia, finalmente, después de varios días, quizás 1 o 2 semanas, logró sobrevivir a esa sobredosis, lo que fácilmente podría haberle costado la vida. Estoy convencido de que fue un milagro de Dios. Su amigo entonces le preguntó: ¿ya estás bien? ¿Lograste salir? ¿Dios obró el milagro? ¿Qué le vas a ofrecer a Dios ahora? Y mi papá respondió: cumpliré lo que prometí, iremos a la iglesia. Recuerda mi papá que al dirigirse a la iglesia, antes de entrar, sacó un pequeño cigarro de marihuana y pensó: este será el último que fume. Cuando lo sostuvo en la boca, su mano comenzó a temblar. Dios ya estaba actuando milagrosamente en su vida. No pudo fumárselo, lo tiró al suelo y lo aplastó antes de entrar al templo. Dentro de la iglesia sintió el poder de Dios de una manera tan poderosa que lo transformó completamente. Las personas que presenciaron ese momento decían: ¡qué milagro de Dios! Que justo en ese instante decidiste ir al altar. Ese mismo día, mi papá aceptó a Cristo en su corazón y desde entonces no ha vuelto a tocar ni el alcohol ni las drogas. Fue un milagro increíble en su vida. Después de este evento, mi papá comenzó a sumergirse en la palabra de Dios, dedicando tiempo a leer y estudiar la Biblia. Curiosamente, los sacerdotes que lo conocían solían decirle: si realmente quieres conocer la verdad, acércate a los cristianos, a los evangélicos. Esto se lo decían porque en la iglesia católica donde asistía había imágenes, algunas de las cuales representaban escenas que incluían cervezas y personas ebrias.
Mi papá le preguntó al sacerdote: padre, ¿por qué tienen esa imagen aquí? Me da miedo pasar por allí. El sacerdote le respondió: hijo, la Biblia dice que no debemos tener estas imágenes, pero a la gente les gustan. Si las quitara, me lincharían. Este tipo de situaciones hizo que mi papá comenzara a cuestionar varias cosas y a buscar respuestas. Al encontrar al Señor y profundizar en el estudio de la Biblia, todo empezó a cobrar sentido para él. Después de pasar un tiempo en Los Ángeles, mi papá decidió regresar a El Salvador. Los pastores que lo guiaban le dijeron: es momento de que vayas a buscar a tu esposa. Así que volvió a El Salvador. Un día, mientras mi mamá estaba ocupada afuera, vio a mi papá regresar. Este es su testimonio. Al verlo, notó que algo en él había cambiado. Lo vio diferente. Con el tiempo, al pasar los días, o tal vez meses, mi mamá le dijo: no sé qué pasó en ti, pero eres un hombre completamente distinto. Eres otra persona. Quiero lo que tú tienes, porque ahora sé que el ocultismo y lo que he vivido no son la solución. Ella había sido parte de la Rosa Cruz, involucrándose en prácticas oscuras. Pero al igual que mi papá, ella también fue liberada. Este milagro marcó un punto de inflexión en sus vidas. Con el tiempo, mi papá continuó predicando y llegó a fundar una iglesia en El Salvador, donde decidió servir al Señor. Comenzaron a abrir las puertas y a predicarle a los niños. Es interesante porque aquí en México, el Señor también nos llamó al ministerio con los niños, lo cual es una bendición. Mi papá a menudo decía: empezamos a predicar a los niños, y cuando los padres vieron los cambios en ellos, comenzaron a asistir también. Sin embargo, un día surgió un problema grave en la iglesia. Y para ese entonces, la guerra en El Salvador ya había comenzado. Fue una guerra extremadamente sangrienta, donde la gente se mataba entre sí sin que se supiera realmente por qué, con numerosos grupos enfrentados. Finalmente, mi papá decidió dejar la iglesia debido a ese problema y dejó de congregarse. Llamó a otro hermano de la iglesia y le dijo: hermano, siempre que pasabas me decías: hermano, lo estamos esperando en la iglesia. Usted es el pastor de la iglesia, lo estamos esperando, hermano. Mi papá recuerda que en ese entonces yo ya era un bebé, no tan pequeño, y mis hermanos tenían 5 o 6 años. Un día decidieron visitar a mis abuelos en medio de un toque de queda. Mi papá cuenta que ese día fue especialmente sangriento, con cuerpos sin vida por todos lados. Fue una escena terrible que despertó en él un profundo deseo de orar por la gente. Pero la situación era tan intensa que se sentía abrumado por el horror de ver tantas personas muertas. Cuenta mi papá que esa noche, después de visitar a mis abuelos, se les hizo tarde y ya estaba por terminar el toque de queda, que es el periodo durante el cual se suspenden los enfrentamientos para que la gente pueda moverse, principalmente para recoger a sus muertos. Decidieron regresar a casa, pero en el camino, justo cuando pensaban que todo había pasado, 2 camionetas se cruzaron en su camino, una delante y otra detrás de nuestro coche. Resultó ser un convoy conocido como el Escuadrón de la Muerte, un grupo que se dedicaba a asesinar tanto a soldados como a guerrilleros, sin apoyar a ningún bando. Los detuvieron y les dijeron: mire, señor, estamos buscando a una familia y su vehículo coincide con la descripción. El coche en el que viajábamos tenía el mismo número de personas que solían usar las familias para traficar armas, lo cual los llevó a pensar que éramos nosotros. Entonces dijeron: ustedes son a quienes buscamos y los vamos a matar. Uno de los miembros del grupo, que se drogaba para poder asesinar, se subió al coche junto con otros 2 y comenzaron a llevarnos a un campo de maíz donde planeaban ejecutarnos a todos. Durante el trayecto, mi mamá y mi papá comenzaron a hablarles: ¿por qué nos van a matar si no somos nosotros? El joven que iba en el coche empezó a bajar su arma y les dijo: somos cristianos, no estamos de parte de ningún bando. Al escuchar esto,
Preguntó. ¿Cómo que evangélicos? Y continuó bajando su arma. Mi mamá aprovechó la oportunidad para comenzar a evangelizar al joven, quien le respondió: soy testigo de Jehová y lo que me estás diciendo me impacta, pero estamos drogados ahora mismo. Y si no cumplo las órdenes, me matarán a mí y a mi familia también. Mi mamá insistió: por favor, haz algo por nosotros. Y continuó compartiendo el mensaje de fe con él. Hay un detalle que había olvidado mencionar. Cuando uno de los hombres se subió al coche, otro golpeó a una de mis hermanas en la cabeza con un rifle, lo que está relacionado con otra parte del testimonio. Mi hermana del medio, Erika, es una de mis 3 hermanas y yo soy el menor. Nos llevaron al campo de maíz y nos ordenaron salir del coche. Fue entonces cuando el joven que mi mamá estaba evangelizando dijo: ¿saben qué? Ellos no son, déjelos ir. Sin embargo, los demás dijeron: ya nos han visto. Y si saben quiénes somos, podrían delatarnos. Así que debemos matarlos de todas maneras, no hay otra opción. Mi mamá cuenta que nos alinearon y les dijeron: les daremos una oportunidad para que entreguen las armas que tienen, incluyendo las que están en la cajuela. Mi mamá, que llevaba pocos años en el evangelio, respondió con valentía: sí, tenemos un arma y es más poderosa que la de ustedes. Tenemos un arma muy poderosa y vamos a ver cuál es. Llena del Espíritu Santo, les dijo nuevamente: sí, tenemos un arma y es más poderosa que la de ustedes. Con un rifle apuntando a su cabeza, caminó hacia el coche, abrió la puerta, luego la guantera y sacó algo de allí. Les mostró lo que tenía en sus manos y dijo: esta es mi arma. ¿Y qué era? Era la Biblia. Les dijo: esta es mi arma y es más poderosa que la de ustedes. Querido hermano, dale gloria a Dios en los comentarios si crees que el arma más poderosa que existe es la palabra de Dios. Los miembros del grupo armado comenzaron a decir: no, no podemos tocarla. No, no la podemos tocar. No podían ni acercarse a la Biblia. Entonces amenazaron con disparar. Pero cuando intentaron hacerlo, sus armas no funcionaban, se trababan. Se miraban entre ellos, desconcertados, diciendo: ¿qué pasa con nuestras armas que no sirven? Ninguna funciona. En ese momento, mi papá les dijo: ¿saben qué? Mejor váyanse, ya váyanse. Revisaron el coche y les dijeron: ¿saben algo? Mejor váyanse. No sé qué tienen ustedes, pero márchense. Solo les pedimos que por favor no digan que nos vieron, ni que supieron de nosotros, ni que fuimos nosotros quienes los detuvimos. Por favor, simplemente desaparezcan. Mi papá cuenta que al subir al coche comenzó a dar gracias a Dios. Y durante todo el camino, el Señor le dio lenguas y habló en lenguas hasta que llegaron a su destino. Al llegar se encontró con un hermano que se había quedado en la iglesia. Mi papá dice que ese hermano lo abrazó y le dijo: he estado orando porque todo el día el enemigo ha querido tu vida, pero yo he estado orando aquí. Mi papá, sintiendo el impulso de Dios, fue inmediatamente a casa. Buscó a un amigo que era carnicero. Compró toda la comida que pudo y se la llevó al hermano. Cuando llegó, el hermano le dijo: lo estaba esperando. No hemos comido en una semana porque no hemos tenido nada para comer. Este hermano estuvo intercediendo por nosotros. Por eso es crucial interceder por nuestros hermanos, especialmente cuando Dios nos lo indica. A veces ignoramos cuando Dios nos dice: dobla tus rodillas por esta persona. Sin embargo, este hermano estuvo orando por nuestra familia y gracias a sus oraciones pudimos regresar sanos y salvos. Al día siguiente había un culto y mi papá cuenta: nos fuimos a dormir y al día siguiente asistimos todos al culto. Durante el servicio, el hermano en la iglesia anunció: el hermano va a predicar hoy. Mi papá desde atrás intentaba decir que no, señalando que ni siquiera había dejado el ministerio, pero el hermano insistió en que sentía que mi papá debía predicar y le dijo: tú vas a predicar hoy. Finalmente, mi papá
Después de insistir un par de veces, aceptó y pensó, bueno, Señor, tú sabes lo que haces, debo someterme a lo que dices. Entonces pasó al frente y comenzó a predicar. En ese momento, Dios lo ungió y empezó a compartir el mensaje. De repente entró un hombre armado en la iglesia. Este hombre se acercó a mi papá y le dijo, ¿sabes qué? Dios te está hablando. Mi papá sintió una fuerte unción para dirigirse a esta persona, pero pronto se dio cuenta de que era uno de los guerrilleros del grupo rebelde. El Señor estaba trabajando en él mientras escuchaba el mensaje y comenzó a llorar. Luego le dijo a mi papá, siga predicando, siga diciendo la verdad, siga predicando, porque eso es lo que necesita este país. Si más personas predicaran el evangelio, no estaríamos en esta guerra. Si la gente hablara la palabra de Dios como debe ser, no estaríamos en esta situación. Fue un momento milagroso y desde entonces mi papá se dedicó al ministerio. Ahora ya está muy mayor y ya no predica, pero sigue asistiendo a la iglesia. Agradecemos a Dios por todo lo que sucedió. También ocurrieron otros milagros en mi vida. La guerra en El Salvador se intensificó y comenzaron a acusar a los maestros de química de ambos bandos. Mi mamá era maestra de química y física en la universidad y también en una preparatoria. Un día llegó a su trabajo y encontró a muchos de sus compañeros asesinados. Fue entonces cuando mi papá decidió que lo mejor era dejar el país. Vendieron sus pertenencias y salimos hacia México. Inicialmente pensaban quedarse un tiempo en México. Estuvimos allí, si no me equivoco, un poco menos de 2 años. Fue un periodo difícil, porque mi mamá provenía de una familia acomodada y estaba muy bien en El Salvador. Mi papá también tenía un buen trabajo en su país. Llegamos a México y muchos años después, cuando visité por primera vez la Terminal del Norte, llamé a mi papá y le dije, estoy aquí donde ocurrió todo. Ahora les contaré qué pasó allí. Al llegar a la Terminal del Norte, después de venir de El Salvador, que era un lugar bastante seguro, nos enfrentamos a una realidad muy diferente. La Ciudad de México, una de las más grandes del mundo, era un entorno desconocido para nosotros. Mientras mi papá estaba en la terminal, le cortaron el bolsillo trasero del pantalón, donde llevaba todo nuestro dinero. Así, nos robaron todo lo que teníamos. Él vio al ladrón correr con el dinero y un conductor de autobús que lo presenció le dijo, este autobús no se irá sin usted. Lo llevaré donde necesite ir, pero no se baje, señor, porque podrían matarlo. Y añadió, no le cobraré nada, lo llevaré a donde necesita ir. Mi papá cuenta que cuando se bajaron, se encontró en una situación desesperada y le dijo al conductor, señor, me han dejado sin nada, no sé qué voy a hacer. Mientras oraba en su mente por un golpe de suerte o destino, se encontró con un primo suyo que había venido a México años atrás para especializarse en pediatría. Este primo lo reconoció y le preguntó, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Mi papá le explicó la situación y así fue como conseguimos un lugar para quedarnos, aunque era un sitio donde carecíamos de muchas cosas esenciales. A pesar de las dificultades, mi papá siempre recuerda que, aunque en El Salvador teníamos dinero y podíamos permitirnos muchas cosas, en ese tiempo de escasez en México nuestra familia se unió más. El Señor nos llevó por un camino donde, aunque perdimos todo, ganamos muchísimo más en aspectos que no se pueden comprar. Fue un periodo muy complicado en el que incluso tuvimos que dormir en el suelo, pero continuando con la obra de Dios. Mi papá iba a predicar a varios lugares alrededor de la Ciudad de México. Durante ese tiempo, él oraba al Señor y de manera inesperada llegaba alguien y nos traía comida o aparecía alguien diciendo, Dios me habló y me dijo que debía darte este dinero. Así sobrevivimos durante un tiempo, hasta que finalmente pudo encontrar un trabajo. En medio de estas dificultades, un tío le sugirió a mi papá, si quieres, vete a Canadá, están aceptando a gente allá. Sin embargo, mi papá realmente deseaba regresar a su país y dijo, mi intención es volver a El Salvador cuando la guerra termine. Pero
decidieron explorar la opción y fueron a la embajada canadiense donde los entrevistaron. Sin embargo, el embajador les dijo: miren, señores, no puedo hacer nada por ustedes porque no son ni guerrilleros, ni militares, ni pertenecen a ningún grupo paramilitar que esté siendo perseguido. Solo podemos aceptar a personas que están siendo perseguidas por alguno de esos grupos. Y así les dijeron: no podemos hacer nada por ustedes. Pero en ese momento un helicóptero sobrevoló la embajada. Dado que la embajada está en la zona de Lomas de Chapultepec, donde hay varias embajadas, es común ver el constante movimiento de helicópteros. Al oír el ruido, una de mis hermanas, la misma que había sido golpeada en la cabeza con un arma, corrió rápidamente y se metió debajo de la mesa. Esto se debía a que mis hermanas ya estaban entrenadas para saber qué hacer en situaciones peligrosas. ¿Sabías que debías meterte debajo de la mesa cuando comenzaban los tiroteos?, solía decir mi papá. Las balaceras podían durar horas y a veces ocurrían incluso mientras estaban cenando, con las balas volando por encima de ellos. Así que ya acostumbrados, los niños sabían que debían buscar refugio de inmediato. Mi hermana salió corriendo y se escondió. En ese momento, mientras se preparaban para irse, el embajador notó lo que había pasado y preguntó: ¿qué le sucede a la niña? ¿Está traumatizada? ¿Tiene algún problema? Mi papá le explicó: está traumatizada, pero por la guerra, debido a todo lo que hemos vivido. Entonces mi papá comenzó a contarle al embajador todo el testimonio que les he compartido. El embajador, visiblemente conmovido, llamó a otra persona de la embajada y les dijo: este señor ya ha sufrido suficiente. Lo que me ha contado es más que suficiente. Usted va a llegar a Canadá con todos los documentos necesarios. Una vez allí, usted y su esposa podrán estudiar de manera gratuita y nosotros pagaremos el avión. Llegarán como ministros, no como refugiados. Así fue como llegamos a Canadá, donde vivimos durante 5 años. Fue un milagro de Dios cómo llegamos a ese país. Y allí Dios hizo una obra increíble. A lo largo de todas estas experiencias, no puedo negar que en ningún momento me he apartado ni a la izquierda ni a la derecha. Como dice el corito: tan ancho, tan largo, que no puedo estar arriba ni abajo y no puedo salirme de él porque está en todos lados. Donde quiera que vaya, Dios me muestra que sus milagros son reales, que Él es real. Así llegamos a Canadá y durante muchos años servimos al Señor allí. Fue una experiencia maravillosa. Conocimos varias ciudades: Windsor, Toronto, Ottawa, Montreal y otras más. Vimos el milagro de Dios en acción. Personas que habían sido prostitutas, adictos, pandilleros, se rendían ante el Señor, aceptaban a Cristo y luego servían junto a sus familias. Fui testigo de todo esto y muchas otras cosas en mi vida. Ahora les contaré algo más pequeño sobre cómo llegué a México. Me casé con mi esposa, a quien conocí en un estudio de grabación en Canadá. Nos casamos y celebramos 2 bodas, una para mi familia y otra acá en México. Planeábamos quedarnos 6 meses en Canadá, pero a mi esposa no le gustó mucho y además vimos la condición general de la comunidad cristiana allí. Decidimos regresar a México para servir en una misión que también era uno de nuestros sueños. Aunque al principio dudamos en regresar, recuerdo haberme preguntado: ¿estoy loco? ¿Qué voy a hacer en México si ni siquiera hablo bien español? Porque mi español no era muy bueno en ese entonces. ¿Qué voy a hacer allá?, pensaba. Cuando conocí a mi esposa, antes de casarme con ella, Dios me mostró un texto que se grabó en mi corazón. Era un pasaje del Antiguo Testamento que decía: ve fuera de tu parentela a la tierra, donde yo te mostraré. Este versículo se repetía en mis sueños. Y siempre que abría la Biblia encontraba ese mismo texto. Cuando conocí a mi esposa, ese versículo volvió a mi mente, especialmente cuando comenzaba a dudar si realmente el Señor nos estaba llamando a venir a México.
Entonces oré y dije, Señor, voy a enviar varios currículums. Si recibo alguna respuesta, seguiré adelante. No sabía escribir bien en español, pero los envié de todos modos. En medio de esa incertidumbre, sentí que el Señor me decía, si quieres que te lleve allá, proveeré un trabajo desde aquí. Mi esposa me decía que era imposible, pero yo creí en esa promesa. Decidí aplicar y, para mi sorpresa, una compañía me llamó desde Canadá, interesada en mis servicios. Me dijeron, solo tienes que llegar y en una semana tendrás trabajo. Nos encargaremos de todos los papeles para que puedas estar aquí. Esto fue otro milagro que Dios hizo. Él pone todo en su lugar cuando obedecemos su voz, porque cuando no lo hacemos, nada sucede. Finalmente, llegamos a México y comenzamos a servir, y ahora estamos en un ministerio en San Bartolomé Tlatelolco. Es un lugar muy especial y me siento agradecido de que nos acompañen en esta misión. Allí servimos en un ministerio de niños. Al principio solo les dábamos de comer y organizábamos actividades, pero con el tiempo ese lugar se ha convertido en una iglesia donde hermanos se congregan. Agradecemos a Dios porque después de perseverar mucho en ese lugar, ahora vemos a personas llegar a Cristo. Es una verdadera bendición compartir este testimonio con ustedes. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y que les ayude a comprender que Dios sigue haciendo grandes milagros. Él es el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo en el futuro. Todo depende de que nosotros le creamos al Señor. Si confiamos en Él, cosas maravillosas pueden suceder. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.